que obviamente es la aplicación del segundo teorema fundamental del cálculo. Recordarán ustedes que el primero ya lo revisamos, el segundo no es otra cosa que la evaluación en el límite superior menos evaluación en el límite inferior. Igualmente muy elemental la forma, la visión del segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, dentro de lo que usualmente le llamamos aplicaciones, una de las más comunes, más frecuentes, más utilizadas, es la longitud de arco de una curva. Entonces, usualmente nosotros recordarán, me parece que con algunos de ustedes sí hemos compartido esta parte. Nosotros acá lo primero es que representamos por situaciones didácticas en el primer cuadrante una curva cualquiera que le llamamos y igual a f de x. Ojo, una representación cualquiera. De esta representación, nosotros vamos aquí a determinar los usuales límites de integración. Entonces, ojo que a toda la figura usualmente le decimos el arco de la curva. A toda la figura. Cuando nosotros establecemos límites, en este caso límite inferior A, límite superior B, nosotros estamos determinando la longitud de arco entre los límites A y B. Entonces, dos cositas que si bien es cierto, tienen mucha relación, pero en sí son diferentes. El arco es toda la trayectoria, digámoslo así, de nuestra función y igual a f de x. En cambio, la longitud de arco, o para determinar una longitud de arco, necesariamente debemos nosotros establecer límites de integración. Ahora, ¿cómo nosotros determinamos las famosas relaciones, fórmulas, ecuaciones, como quieran llamarse, de la longitud de arco? Porque, insisto, está determinado que longitud de arco, volúmenes, son las aplicaciones más comunes. Entonces, a esta longitud de arco, asimismo, la vamos a dividir en muchas partes, como decimos, en n partes. ¿Sí? Como tenemos nosotros acá en la imagen. Mire que aquí se sigue conservando el límite inferior A, el límite superior B, y las diferentes particiones representadas entre A y B. Como se ha indicado, las particiones no necesariamente deben ser iguales, o en este caso, equidistantes. No, eso es muy independiente. No hay ningún reparo con respecto a aquello. Ahora, o más bien, para determinar la longitud de la primera partición, usualmente nosotros decimos la longitud del segmento desde P sub 0 hasta P sub 1. Luego nosotros tenemos la longitud del segmento desde P sub 1 a P sub 2, más la longitud del segmento de P sub 2 a P sub 3. Sumamos todas estas longitudes y vamos a tener una aproximación a lo que es longitud de arco. Y como ya siempre hemos dicho, mientras más pequeñas sean las particiones, es decir, cuando el incremento tiende a 0 o la cantidad de particiones tiende al infinito, cualquiera de las dos formas, acuérdese que son equivalentes, entonces nosotros decimos que vamos a tener una mejor apreciación, en este caso, del valor de la longitud de arco. Por lo tanto, nosotros vamos a sumar todas las longitudes de cada uno de los segmentos. Recuérdense que aquí por situaciones didácticas, solamente para deducir lo que necesitamos, se lo representa de esta manera, apenas 4 o 5 particiones, ¿sí? Acuérdense que el número de particiones tiende a n, o a su vez, lo que le llamamos el incremento, ¿sí?
de cada uno de los X, delta X, que ya sabe que aquí los incrementos sobre el eje X, les denominamos de esa forma, delta X tiende a 0. Entonces, vamos nosotros a sumar todas esas longitudes y vamos a obtener una expresión similar a la que tenemos aquí. Si L es la longitud de arco, entonces nuestra L es igual. Lo que habíamos consultado con la mayoría de los compañeros es que se está, bueno, ustedes más, ¿no? Tienen la costumbre de denotar la longitud desde P sub 0 a P sub 1 de esta manera. Porque acuérdense que hay otra forma, P sub 0, P sub 1 y una barra en la parte superior. Pero me han dicho los compañeros que más utilizan esta nomenclatura. Si sumamos la longitud desde P sub 1 al punto P sub 2 y seguimos sumando las longitudes desde el punto P sub 2 a P sub 3, hay que pasar por el iésimo de las particiones. P sub i menos 1 hasta P sub i. Y continuamos hasta llegar a la enésima partición. La enésima partición denotado como P sub n menos 1 hasta P sub n. Sumamos todas estas pequeñas particiones y vamos a obtener, insisto, una aproximación bastante grande y bastante buena de lo que es la longitud de arco. Para no denotar, hemos dicho en muchas ocasiones, para no denotar una suma larga, nosotros usualmente utilizamos lo que es, ¿qué cosa, compañeros? En vez de utilizar esa suma larga, ¿hacen acuerdo? ¿Perdón? Sumatorias. Ya, ¿con qué símbolo se reconoce la sumatoria? Suma. Eso. En muchos de los textos también se utiliza esa nomenclatura. Indicar notación sigma. Entonces decimos que nuestra L, llamada longitud de arco, no es otra cosa que la sumatoria desde dónde hasta dónde. Porque esto también se le puede poner a analizar. Acuérdese que es parte de lo que usualmente nosotros decimos una suma de rima. ¿Cómo me quedaría la sumatoria, compañeros? Compañeros. Ya, entonces la longitud de arco es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de quién. Acuérdese qué forma tenía nuestro primer segmento. ¿Desde dónde se indicó? Ya, entonces, ¿cómo quedaría la nomenclatura general? Desde P sub n, ¿no? Acuérdate, si tú mismo me dijiste que la longitud de arco es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n. Entonces, i es el contador. El i va cambiando, i va a ser 1, 2, 3. Hasta el final, la i será igual a n, pero al final. Entonces no puede ingresar directamente la P sub n. Ya, y lo que tú te recordaste es lo mismo, desde P sub 0 hasta P sub 1. Miren, esta forma tiene. Si nosotros empezamos en i igual 1, aquí reemplazamos 1 menos 1 y aquí 1. Entonces el segmento desde P sub 1 menos 1 es 0, desde P sub 0 hasta P sub 1. Ah, claro, entonces sí funciona. Veamos, si cambiamos con i igual 2, 2 menos 1 y aquí 2. Más el segmento desde P sub 1 hasta P sub 2. Ah, claro, y eso mismo nosotros observamos en la gráfica. Entonces, tranquilamente miren el análisis de una forma de sumatoria.
obviamente un poquito más complejas y podría también aparecer, insisto, ¿por qué? Porque una suma de Riemann, cuando le llevamos al límite, se transforma en una integral. Podría también eventualmente aparecer alguna pregunta con respecto a lo que son sumatorias. Tendrá en cuenta aquello, por favor. Luego, como ya vemos que funciona esta ecuación, esta fórmula, como quieres llamárselo, entonces nosotros vamos a recordar algo muy elemental que tiene relación con esta expresión. Punto 1 al punto, bueno, punto 0 al punto 1, punto 1, punto 2, punto 2, punto 3 y así. Como estamos trabajando en el plano cartesiano, entonces nos obliga a recordar lo que es la fórmula o la relación para la distancia entre dos puntos en el plano. ¿Ya? Entonces, ¿me ayudan? ¿Cuál es esta relación? Y ojo que inclusive, miren, todas estas demostraciones que hemos realizado con ustedes, una parte de ellas podemos tomarla para el examen complexivo. Sí, una parte para que usted analice y diga, a ver, si quiero demostrar el teorema de la longitud de arco, ¿cuáles son los pasos de pronto? Mire de dónde empezamos. Aquí vamos a utilizar la relación de la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Recordemos un poquito de geometría plana, la más elemental, porque es relación, mire, distancia entre dos puntos, la relación de la distancia entre dos puntos en el plano. Aquí es igual. Era igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, me parece que era más y2 menos y1 al cuadrado. Ya, muy bien. No solamente que te parezca, sino que está correcto. Y Sí, si me decimos, acuerdo por el triángulo rectángulo de Pitágoras. correcto, sí, aplicando Pitágoras. Mira, y justamente como tú bien lo acabas de manifestar, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, y todo eso raíz cuadrada, se denota usualmente cuando nosotros decimos, vamos a encontrar la distancia del punto 1 al punto 2. Porque inclusive acuérdense, por favor, que la forma en que se dispone los subíndices, aquí tienen una particularidad. Dependiendo de lo que nosotros vamos a determinar, a buscar, a encontrar, o la forma que vamos a aplicar, se van manejando los subíndices. Distancia desde el punto 1 hacia el punto 2 no es otra cosa que la raíz cuadrada de x sub 2. Acuérdense que aquí los subíndices van así, en esta forma. Primero, el que está más lejos, x sub 2 menos x sub 1, el que está un poco más a la derecha. Y eso elevado al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. O lo que en otros textos le dicen la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. ¿De todo eso la raíz cuadrada? Sí, también. Son formas equivalentes de indicar una misma situación. Entonces, yo aquí tranquilamente, en lugar de escribir la distancia desde el punto 1 hasta el punto 2, puedo generalizar como esta misma nomenclatura. La distancia desde P sub I menos 1 hasta P sub I. ¿Cómo me quedaría aplicando la relación de distancia entre dos puntos? ¿Ya? Reemplazándola aquí, pero no con P sub 1 y P sub 2, que aquí está muy particularizado, sino más bien con la forma general de P sub I menos 1 hasta P sub I. ¿Cómo me quedaría acá? ¿Ya? ¿Alguno compañero que se anime, por favor? ¿Cómo nos quedaría entonces? O sea, pensaría que en este caso, en vez de poner el 2, deberíamos ponerle el
la posición o la que reemplazaría ese valor, que sería en vez de x2 quedaría x sub i menos x sub i menos x sub i menos 1. Exacto, ya. Dime todo, por favor. Correcto, está muy bien, Jonathan. Quedaría de entre paréntesis x sub i menos x sub i menos 1 y todo eso al cuadrado. Más igual, la misma forma, solo que con y. Ya, correcto. Y obviamente acompañado de la de L, que es longitud, igual, ese motor y todo. Así es. Eso. Ya. Ojo que, y acuérdese, por favor, que esto es fundamental recordar. Longitud de arco no es otra cosa que la sumatoria de igual 1 hasta n de la raíz cuadrada de, como bien ha dicho Jonathan, x sub i menos x sub i menos 1 cuadrado más y sub i menos y sub i menos 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Y acordarnos algo más. De las formas usualmente utilizadas, la que estamos nosotros trabajando y se demuestra es determinar la longitud de arco en coordenadas rectangulares. Pero acuérdense que de esta misma demostración nosotros vamos a seguir avanzando hasta un cierto punto. Y desde ahí puede derivarse lo que es demostración del teorema de longitud de arco en coordenadas paramétricas, en coordenadas polares también, ¿sí? Entonces, este x sub i menos x sub i menos 1 y el y sub i menos y sub i menos 1 también lo podemos denotar de otra manera. Regresemos un poquito para que ustedes recuerden aquí nada más. Aquí, mire, x sub i menos x sub i menos 1. A esta distancia, usualmente, ¿cómo lo determinamos? ¿Cómo lo denotamos nosotros? Variación. Eso. ¿Sobre qué eje? X, variación de X. Correcto. Porque aquí también va a haber, miren, otro, desde P sub 0 hasta P sub 1, ¿sí? Desde P sub 1 hasta P sub 2 también va a haber otras variaciones, ¿sí? Por lo tanto, en lugar de denotar x sub i menos x sub i menos 1, nosotros podemos utilizar delta i de x, ¿sí? Porque recordamos que esa es justamente el elemento de integración lo que me está indicando. Entonces, usualmente para nuestra demostración nosotros vamos a ampliar lo que es una partición, solamente una, insisto, para el análisis. Entonces me interesa la iésima partición. Entonces decimos aquí tenemos nuestra parte o porción de gráfica de la curva y igual a f de x, y aquí está justamente la longitud de arco que yo necesito determinar. Y esta longitud de arco, nosotros aquí la podemos representar para determinar la relación como un triángulo rectángulo, justamente algún compañero ya lo dijo hace un momento, en donde, siendo la iésima partición, el valor sobre el eje de las X, de acá, de lo que es, digámoslo así, el inicio de la curva, lo podemos denotar como X sub i menos 1, el fin de ella como X sub i. Y obviamente, a esta variación, por ser sobre el eje X, le vamos a llamar delta X. Ustedes ya lo saben y conocen muy bien. De igual forma, hacemos el análisis sobre el eje de las Y. Al tener nosotros aquí esta nomenclatura, X sub i menos 1, la imagen por medio de la función y igual a f de x sería y sub i menos 1. De igual manera, si tenemos acá x sub i sobre el eje x, la imagen correspondiente mediante la función será y sub i. Lo mismo, ¿no? El incremento en el eje de las y tenemos aquí. Claro, y sub i menos y sub i menos 1 también lo podemos denotar como delta y.
Eso vamos a escribir para no olvidarnos y por sobre todo, para realizar la sustitución en la forma general, en donde yo observe x sub i menos x sub i menos 1, con toda propiedad yo puedo reemplazarla por delta i de x. Y de igual forma, en donde yo observe y sub i menos 1, le puedo reemplazar por delta i de y. Por lo tanto, la nueva forma de la relación de la longitud de arco es: longitud es igual a la sumatoria de sobre 1 hasta n de raíz cuadrada de quién. Acuérdese que hace rato estaba xy menos 1, entonces solamente escribo delta i de x, pero eso a su vez estaba elevado al cuadrado. Más, en lugar de y sub i menos 1, puedo reemplazar por delta i de y esa expresión estaba afectada por el cuadrado. Listo. Usualmente, ojo con lo siguiente. Hasta aquí, exactamente igual para las tres formas que tenemos para determinar la longitud de arco. Insisto, hemos partido nosotros de las coordenadas rectangulares, pero hasta aquí nosotros podemos utilizar la misma parte de demostración y demostrar en coordenadas polares y a su vez también demostrar en coordenadas paramétricas qué forma tiene la ecuación correspondiente. Por lo tanto, aquí, trabajando en lo que son coordenadas rectangulares, yo puedo decir que en este caso voy a multiplicar por la unidad aquí dentro de mi sumatorio. Multiplico por 1 y no cambia absolutamente en nada. Acuérdese que la unidad es el módulo de la multiplicación. O a su vez yo puedo decir, en lugar de C1, multiplico y divido para una misma cantidad, para una misma expresión, siempre y cuando sea distinta de quién. Si a esta expresión voy a multiplicar y dividir para una misma cantidad, debo cerciorarme de que sea distinta de quién. De 0 para división. Exacto. ¿Qué me conviene ahora? Multiplicar y dividir para delta i de x. Por lo tanto, de mi expresión anterior, yo ahora la voy a multiplicar y dividir para delta i de x, sabiendo que delta i de x es distinta de 0. ¿Qué viene en el siguiente paso? Este delta i de x que se encuentra en el denominador, lo voy a ingresar dentro del radical. Dentro. Por lo tanto, ¿cómo ingresa este delta i de x que se encuentra en el denominador en el radical, compañeros, compañeras? Entra dividiendo y elevado al cuadrado. Exacto, eso, ¿sí? Por propiedades de la potenciación, entonces yo puedo decir con toda seguridad que entra a dividir a toda mi expresión, pero además debe afectarse por un exponente cuadrático, ¿sí? De esta forma. ¿Se acuerdan qué venía luego? ¿Ven que estamos ya a un pasito de encontrar la relación de la longitud de arco en coordenadas rectangulares? Ahí podemos hacer fracciones homogéneas a la inversa y simplificar. ¿Ya?
Entonces aquí este delta I de X que está elevado al cuadrado, yo puedo distribuirle o separar en dos fracciones homogéneas. Si separo en dos fracciones homogéneas, ¿qué voy a obtener? Delta I de X al cuadrado dividido para delta I de X al cuadrado. Aquí es igual. La unidad 1. 1. Más, y aquí le voy a conservar delta I de Y al cuadrado sobre delta I de X. Únicamente con la consideración de que ambos términos se encuentran elevados al cuadrado. Entonces lo puedo representar como un solo término elevado al cuadrado. En este caso, delta I de Y sobre delta I de X. Y todo eso elevado al cuadrado. De acuerdo, compañeros, compañeras, por favor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué es delta I de Y entre delta I de X? Delta Y sobre delta X, ¿a qué es igual? Según yo, pero pasándole con la parte de ya no variación, sino con derivada. Ya, Pero no creo que esté bien. No creo que no tiene nada que ver aquí eso. sí tiene que ver, por supuesto. Delta Y sobre delta X no es otra cosa que una primera derivada. Así es. Usualmente, miren, esta nomenclatura nos aparece dentro del texto de Leighton, ¿sí? Pero eso no influye. Eso sí, delta Y entre delta X representa la primera derivada. Acuérdense que la primera derivada también se le decía o se le conocía con el nombre de razón de incrementos. Claro, porque una división es una razón y el incremento de Y entre el incremento de X. Por supuesto que lo puedo representar como la primera derivada. Y prácticamente aquí nosotros ya tenemos nuestra primera relación o fórmula. ¿Por qué? Porque tengo que llevar al límite mi sumatoria. Ya sabe, aplico límite en ambos miembros, en ambos términos de mi ecuación. El límite cuando mi norma de partición tiende a 0 de L. Pues si L es un valor constante de lo que es la longitud de arco, el límite de una constante sigue siendo la misma constante. L entonces es igual. El límite cuando la norma de partición tiende a 0 de mi suma de Riemann, todo esto se me transforma en un integral. Integral que empieza en 1 hasta n. Es lo mismo que decir el integral definido desde A hacia B. ¿Sí? Porque acuérdense que las particiones empiezan desde A, empiezan las particiones y terminan en B. Integral desde A hacia B, ¿de quién? De raíz cuadrada de 1 más f' de x, la primera derivada de manera general de mi función. Solamente esta parte elevada al cuadrado. Y en lugar del delta I de x, ahora este delta o este incremento se transforma en un diferencial. Y con eso ya tenemos la relación, la fórmula de lo que es longitud de arco en coordenadas rectangulares. Miren. Preguntas, inquietudes, por favor. Dentro de la prueba como tal, ¿qué específicamente, como por dónde apuntaría alguna pregunta en referencia a este tema? ¿A resolver, aplicando esta longitud de arco? Sí, puede haber pasos
pasos muy determinados, ponte 4 o 5 pasos para que ustedes ordenen en esta demostración o en cualquier otra demostración. 1, 2, características fundamentales. Por decirles algo, ¿por qué se reemplaza x y menos x sub y menos 1 en la demostración de la longitud de arco de una función, de una gráfica? Entonces ustedes deberán responder acá, se reemplaza por el incremento en el eje correspondiente, si es en X o en Y, ¿sí? Y de pronto el reemplazo con respecto a las diferentes nomenclaturas que utilizamos nosotros en notación sigma. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Inquietud, tenga la bondad. Listo, si no la hay, me supongo que ustedes recordaron bastante bien esta demostración. Insisto, porque lo que acabamos de hacer es una demostración. Lo que realmente no recuerdo es que si con la mayoría de ustedes trabajamos longitud de arco en coordenadas paramétricas, a pesar que estoy casi seguro que sí. Y recuerde que para trabajar en coordenadas paramétricas, decíamos que un móvil cae al vacío, ¿sí? Va a una cierta distancia, después de recorrer una cierta distancia, baja a una cierta velocidad. Recordemos que eso, estoy casi seguro que sí trabajamos con la mayoría de ustedes. Y si no, vamos a recordar acá lo que es longitud de arco en coordenadas paramétricas. Pregunta. Para trabajar en coordenadas paramétricas o las coordenadas paramétricas, ¿qué forma tienen? Las coordenadas paramétricas de manera general, ¿qué forma tienen, compañeros? Me parece que era un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones, ¿no? No tanto, bueno, tanto así como un sistema, no. Son apenas dos ecuaciones. ¿Qué forma tienen? Vamos. Sí, la forma general de las ecuaciones paramétricas, porque luego sí se particulariza, dependiendo siempre de la temática. A ver. No creo. Miren que es algo muy general. Lo que son ecuaciones paramétricas, x igual f de t, y igual g de t, en donde el parámetro es t. Las dos ecuaciones, ¿sí? Para representar x, para representar y, son funciones, en este caso, x en función de f, y en función de g, pero ambas con respecto a un mismo parámetro, en este caso el parámetro t. Y prácticamente lo que les mencioné hace un momento, la demostración exactamente igual hasta llegar a indicar que la longitud de arco es igual a la sumatoria de igual 1 hasta n de raíz cuadrada de delta y x al cuadrado más delta y al cuadrado. Hasta ahí exactamente bien igual.
en dónde se produce la modificación o el cambio. Cuando nosotros vamos a multiplicar por 1, es decir, a multiplicar y dividir una cantidad para sí misma distinta de 0. En este caso, ¿qué nos conviene? Utilizar un delta I de t. Por tanto, la nueva expresión, ¿sí? Mire, esta es la misma anterior, hasta aquí. Lo que les decía, longitud de arco es igual a la sumatoria de igual 1 hasta n de la raíz cuadrada de delta I de x al cuadrado más delta I de y al cuadrado. Y ahora multiplicamos por delta I de t, dividimos para la misma expresión. Y no es otra cosa que lo mismo que en el caso anterior. Delta I de t entra en nuestro radical. Ah, claro, entonces lo mismo que en el caso anterior. Si ingresa dentro del radical por ley de los exponentes, ingresa primero a dividir a toda la expresión que se encuentra dentro del radical y luego delta I de t ingresa afectado por el exponente elevado al cuadrado, tal y como estamos observando en la imagen. Ahora, voy a trabajar como que fuesen fracciones homogéneas. ¿Cómo me quedan las dos fracciones, compañeros, compañeras? La expresión quedaría variación de I de X al cuadrado sobre variación de I de T al cuadrado. Igual para Y. Y de lo que vimos hace rato, pues esas eran las primeras derivadas, en este caso en función de T, tanto de X como de Y. Ya, prácticamente es eso, ¿no es cierto? Lo primero que tú has dicho está acá. Separamos ese delta I de t para la primera, o el primero y el segundo de los términos del numerador. Ah, claro, por ley de los exponentes podemos agrupar dentro de un solo signo de agrupación. Y decimos que delta I de x sobre delta I de t al cuadrado más delta I de y sobre delta I de t al cuadrado. De todo eso la raíz cuadrada y de todo eso la sumatoria. Luego, como tú bien has dicho aquí que tenemos la primera derivada de x en función de t más la primera derivada de y en función de t. Pero ambas están afectadas por el exponente al cuadrado. Por lo tanto, voy a tener una expresión de esa naturaleza. Porque la primera derivada de x en función de t no es otra cosa que f' de t elevado al cuadrado. Más la primera derivada de y en función de t. De y en función de t no es otra cosa que g' de t elevado al cuadrado. Y esto por delta I de t. Llevamos al límite esta expresión y lo mismo que en el caso anterior. El límite de una constante sigue siendo la misma constante, por lo tanto L es igual. El límite de la suma de Riemann se me transforma en una integral. ¿Desde dónde hacia dónde? Entonces desde I, que era igual a 1 hasta n, hasta el iésimo hasta el enésimo más bien de las particiones, nosotros podemos decir que es igual a la integral desde A hacia B. ¿De quién? Aquí está. F' de t al cuadrado más g' de t elevado al cuadrado. Y este incremento de t se me convierte en un diferencial de t. Por último, acuérdense que como estamos trabajando en función de t y t va a ser mi parámetro, entonces a será equivalente a un valor de t cualquiera. En este caso vamos a decirle para t sub 1 y b de la misma manera un valor final que le vamos a denotar como t sub 2. Por lo tanto, la longitud de arco en coordenadas paramétricas está determinada por esta relación.
Longitud de arco es igual a la integral de t sub 1, t sub 2 de la raíz cuadrada de f' de t al cuadrado más g' de t al cuadrado diferencial de t. Preguntas antes de pasar a resolver los ejercicios. Listo, vamos entonces. Tengan la amabilidad. Nuestro primer ejemplo. Obtenga la longitud de arco de la curva 9y al cuadrado es igual a 4x al cubo. Desde el origen hasta el punto 3, 2 raíz de 3. Tomemos el tiempo para verificar cuánto es que demoran ustedes en resolver el ejercicio. ¿Me avisan, por favor, si ya tenemos alguna respuesta?
Me preocupa que se demora mucho, compañeros. Demasiado, diría yo. Avancemos. A ver, regresemos a nuestra forma. Y verifiquemos qué necesitamos. Bueno, como están coordenadas rectangulares, aquí tenemos la relación. Longitud de arco es igual al integral desde A hacia B. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? Lo primero, primera pregunta. Compañeros, tengan la bondad. En este caso, A es el límite inferior, que sería 2 raíz de 3. ¿Quién ha dicho eso? Mira, no era el punto. A sería 3 y B sería A raíz de 3, profe. No. Verá lo que dice el enunciado y justamente en algunos ejercicios van a tener que analizar correctamente. Obtenga la longitud de arco de la curva, dice. 9y al cuadrado es igual a 4x al cubo. Sí copiaron eso, ¿verdad? Desde el origen, he dicho. Sí, sí. Eso, pues, lea, correcto. ¿Desde dónde? Dice, desde el origen, dice Jonathan, hasta el punto 3, 2 raíz de 3. Entonces, del 0 a 3. Correcto, correcto. Y miren, necesitamos, dice uno más, la primera derivada que hay que elevar al cuadrado. Entonces, avancemos acá. Insisto, en algunos casos van ustedes ustedes tienen que analizar correctamente. Aquí dice clarito, origen coordenada 0, 0, hasta este punto. ¿Cuáles son los valores de X? Porque los valores de X es A y B. Acuérdense que de esa manera dedujimos en el primer cuadrante. Entonces, inclusive, bueno, acá ya saben, tenemos una curva, una imagen más bien, y lo que yo voy a necesitar es determinar la longitud desde aquí, desde el origen hasta acá, que es 3. Miren, en X, de 0 a 3. Esta parte que estamos resaltando. Tengo límites de integración. Ahora dice raíz cuadrada de 1 más la primera derivada de mi función. Aquí tengo yo la función, la ecuación asociada a la función. ¿Qué debo hacer para determinar, encontrar la primera derivada? No tendría que despejarla ya para sacar la derivada. Correcto. Debemos despejar y, porque y es equivalente a f de x. Por lo tanto, si despejo y, ¿qué me quedaría? ¿Y a qué es igual? Ya simplificado de todo, me quedó 2/3 de raíz cuadrada de x al cubo. Ya, correcto, muy bien. Solamente que para que se vea un poquito más manejable, porque de esta y nosotros debemos derivar. Entonces yo puedo decir que y es igual a 2/3 x elevado a la 3 medios. Tenga la amabilidad, derive. Raíz de x me quedó, profe. Eso es todo. Miren cuánto nos estamos demorando. Primero, solamente identificar límites de integración. Si leían bien, no se demoran más allá de 10 segundos. Luego tenemos que despejar de nuestra ecuación, despejamos y derivamos. No me hacían cuenta, más allá de unos
15 segundos, exagerados, 20. Ahora vengo y voy a reemplazar en la forma o fórmula o ecuación de la longitud de arco. Entonces me queda ahora la longitud de arco es igual a la integral de 0 a 3 de raíz cuadrada de 1 más x elevado a un medio, y eso a su vez elevado al cuadrado. Que aquí ya sabe usted, un medio al cuadrado se simplifica, le queda el integral de 0 a 3 de raíz cuadrada de 1 más x, diferencial de x. ¿Qué podemos hacer? Sustitución. ¿Perdón? Por sustitución, le hice. Perfecto. Uy. La sustitución propuesta es 1 más x es igual a 1. Entonces me queda la longitud de arco es igual a la integral ahora de 1 a 4, porque acuérdese, si x vale 0, 0 más 1, u vale 1. Y cuando x vale 3, 3 más 1 es 4, u vale 4 como límite superior. ¿Sí? De raíz cuadrada de u, diferencial de u. Pero esto ya es algo demasiado elemental para ustedes. Es como que fuese u al 1 medio, ¿sí? Que tenemos que hacer sumar 1 y dividirle para el exponente. Realizamos operaciones y ojo aquí. Cuando usted evalúa y va a determinar ya mi respuesta final, déjelo como este caso. Déjelo expresado como una fracción. No se aventure a dividir porque aquí va a obtener usted un decimal periódico puro. Entonces, preferible lo dejamos en este sentido, ¿no? Encontrar una respuesta, compañeros, compañeras. Quiero que nos hace falta indicar que L es 2/3 U elevado a la 3 medios, evaluado entre 1 y 4, y obtenemos la respuesta final. Les pregunto una vez más, ¿encontraron la respuesta 14/3? Compañeros. Claro, profe, ya estaba. ¿Sí? O sea, yo sí, profe, llegué hasta los 2/3 de U sobre 3 medios como límite. De ahí era solo reemplazar. Ya, pero me preocuparon porque se demoraron mucho. Acabo de recordar, profe, algunas cosas ya se estaba olvidando. Voy a sacar de baúl de los recuerdos. Seguro, pero tienen que ya ir desarrollando poco a poco de ejercicios. Miren, este ejercicio estaba realmente previsto para no más allá de 2 minutos y medio, no más. Eventualmente sí se les puede escribir un enunciado y para que ustedes busquen la respuesta la correcta. No obstante de que inclusive usted puede escribir la respuesta. Por eso le estoy indicando, cuando nosotros vamos a obtener una respuesta con un número racional, déjele con el racional en forma de fracción. No divida. Ya sabe que acá se van a perder muchas cifras significativas si usted me escribe el valor aproximado, ¿no es cierto? 4.66 o 4.67. Ya, entonces, no. 14/3. ¿Listo? Preguntas, inquietudes, tengan amabilidad. Profe, respecto a las preguntas, entonces habrían preguntas en las cuales nosotros deberíamos escoger la respuesta
Y o otras en las escribir. cuales debemos o escribir las respuestas. Correcto. Mira, tranquilamente puede haber algo muy similar a lo que está aquí. Regresemos un poquito. El enunciado prácticamente sería este. ¿Sí? Pregunta de cálculo integral es esto y escriben ustedes aquí la respuesta. Obtenga la longitud y le dejan aquí un espacio, un casillero, para que usted escriba la respuesta. No la elija, no la escoja, sino que escriba. Y deberá escribirse a manera de un número racional. ¿De acuerdo, jóvenes? Vamos con otro ejemplo, pero avancemos un poquito más rápido. Vamos asimismo a determinar la longitud de arco de la curva y igual a la función natural de cosecante de x desde el punto x igual a pi sextos hasta x igual a pi medios.
¿Tenemos alguna respuesta, por favor? Yo le hice, pero me parece que debería darle con todos los decimales completos, ¿no es cierto? Porque como sale aproximado, a mí me salió aproximado 1.32, perdón. Ya, antes de darme el valor, por favor, ¿cuál fue la expresión que tú ingresaste en la calculadora? Claro, en este caso, yo le estaba moneando aquí un poco y lo que me quedó como integral fue el logaritmo natural de tangente de x sobre 2 y teniendo los límites superior e inferior, y eso fue lo que resté. Ya. ¿Qué dice el resto de compañeros? ¿Qué dice el resto de compañeros? A ver cómo hicieron. Aquí está la curva. Está el resultado en color verde. Y aquí los límites pi sextos y medios. Es de esta partecita la que nosotros debemos encontrar el valor de la longitud de arco. Lo de siempre, ¿qué necesitamos? Primero, límites de integración demasiado claros. Aquí están explícitos aquí. Límite inferior pi sextos, límite superior pi medios. ¿Qué necesito? Determinar la primera derivada de esta función. ¿Cuál es la primera derivada entonces, compañeros? Y' que es igual, si y es igual al logaritmo natural de cosecante de x, y' que es igual. Y me quedó ya simplificando y todo menos cotangente de x. Exacto. Muy bien. Y de aquí únicamente teníamos ya que reemplazar, ¿no es cierto? Y aquí esto ya se vuelve algo muy sencillo, porque vamos a tener el integral de 1 más cotangente de x. Lo que decía el compañero, ¿qué formas más utilizaron aquí para resolver ese integral? Siguiente paso, lo que ahí está evidente, las trigonométricas. Eso. ¿Ya? Es rapidísimo. Y el integral de la cosecante involucra logaritmos naturales. Logaritmo natural de 2 más raíz cuadrada de 3 unidades. ¿Sí? Entonces, por favor, miren que estos son ejercicios que no deben, ustedes no deben demorarse mucho, realmente. Acuérdense que aquí, una vez que, como ya bien dijo el compañero, realizamos aquí el reemplazo por identidad trigonométrica, desaparece el radical y es una integral inmediata a la que nos enfrentamos. Insisto, por favor, estos ejercicios que aparentan ser un poco extensos realmente no lo son. La derivada del logaritmo natural de cosecante, 1 sobre cosecante por la derivada de cosecante sería cosecante por cotangente, menos cosecante por cotangente. Se simplifica y ya tenemos acá, son segundos. Lo mismo aquí, identificar una identidad trigonométrica, se simplifica y aplicamos integración, integrales inmediatas. Entonces, por favor, aquí lo que necesitamos igual es recordar los ángulos notables. ¿Sí? Esa partecita, por favor, si fueran tan amables. Realmente no era para demorarnos mucho. Dentro de las aplicaciones, asimismo, lo que les sugeriría revisar
las formas básicas de determinar los volúmenes de revolución. Acuérdese que tenemos usualmente el volumen por el método del rebanado, por el método de los discos, por el método de las capas cilíndricas y de los casquetes. Esas 4 formas básicas. Pero cada forma tiene un integral diferente. Acá igual pues, se puede trabajar con lo que es relación de columnas. ¿Qué fórmula pertenece a qué manera de encontrar los volúmenes de sólidos de revolución? Y asimismo ejercicios elementales para poder avanzar. El siguiente tema que vamos a repasar acá son integrales por sustitución trigonométrica. Acá usualmente las funciones trigonométricas que no se resuelven mediante integrales inmediatas, esas son las que nosotros vamos a resolverlas por sustitución. Están afectadas usualmente por productos de funciones y que acá la recomendación es que todas se transformen en senos y cosenos. Si no está muy claro, si no está explícito lo que se debe hacer. Aparecen como productos, como ya se indicó, o a su vez aparecen afectadas las funciones por alguna potencia. Y realmente los casos más comunes y que son bastante manejables para resolver son los siguientes. Integral del seno elevado a la n de x, diferencial de x, integral elevado a la n de x, de coseno de elevado a la n de x, diferencial de x. Es decir, funciones senos y cosenos afectados por un exponente, cualquiera. Entonces aquí realmente tenemos 2 métodos. Me parece que no avanzamos con ustedes a revisar el método de reducción de integrales. Pero igual es una forma. Caso contrario, analizamos el exponente n. Decimos que si n es impar, vamos siempre a separar en 2 factores. Uno de ellos necesariamente debe contener un exponente par, claro, porque si n es impar, separamos un exponente par y el otro queda impar. Y luego nosotros vamos a utilizar las identidades pitagóricas en cualquiera de los 2 casos. En el primero, seno cuadrado de x es igual a 1 menos cos cuadrado, o en el segundo caso, cos cuadrado de x es igual a 1 menos sen cuadrado de x. Acuérdese que aquí el resto ya es solamente aplicación de lo que es un poquito de álgebra. ¿Por qué? Porque como separó usted en 2 factores, o al menos 2, porque aquí esta es una forma muy particular. Puede que tengamos seno elevado a la quinta de x, diferencial de x, seno elevado a la cuarta de x por seno de x, y a su vez esa seno de la cuarta es esta expresión 1 menos cos cuadrado, y eso a su vez al cuadrado. ¿Sí? Pero obviamente en exponentes no tan altos no les vamos nosotros a tomar en cuenta porque sí le toma un poquito, el proceso es un poco más largo. Pero aquí con exponentes como el que les vamos a presentar a continuación, eso sí. Y el resto ya solamente, miren, es algo muy sencillo. En un caso un integral inmediato, en el otro caso trabajamos con una sustitución y nada más. Veamos cuánto nos demoramos en resolver esta integral. Integral de cos cubo de x, diferencial de x.
Ya veamos el resto de compañeros. Que tenemos una primera respuesta. Eso mismo me quedó. Perfecto. Sino que un poquito más rápido. Sí, en realidad es esa la respuesta. Entonces, miren. Primero, ya saben, separar en dos factores. Ese cos cuadrado, como se explicó, reemplazamos por su identidad trigonométrica pitagórica. 1 menos seno cuadrado. Prácticamente, ¿por qué le separamos aquí? Miren este cos cuadrado. Porque cos, ¿sí?, es la derivada de sen, para poder nosotros trabajar este seno cuadrado con un cambio de variable. Y en cambio acá, 1 por cos sigue siendo cos, que la integral de cos es una integral directa. Es por eso. Cos por 1 sigue siendo cos, como decíamos, entonces me queda la integral de cos, separándola, ¿no? Menos la integral de cos de x por seno cuadrado de x. Aquí no hay problema, esto es directo, y aquí un simple cambio de variable. ¿Sí? Entonces, el objetivo es que siempre que nosotros vamos a disponer de este tipo de exponentes, vamos a trabajar de esta forma. De manera que aquí, miren, se simplifica siempre la derivada, en este caso de la función seno, que es coseno, se simplifica y nos quedamos con una integral muy sencillo, integral de u cuadrado o cualquier otra variable elevado por el exponente, nada más. En este caso, el nuestro es u al cubo sobre 3, más la constante de integración. Acordarse que es una integración indefinida y debe acompañarle de la constante. Sí, lo que ustedes tienen está muy bien.
sino que un poquito más rápido. Por favor, repasen las otras formas que sí tienen algunas particularidades. Por ejemplo, cuando acabamos de trabajar cuando n es impar. Cuando n es par, usualmente se utiliza la identidad en donde relacionamos una función cuadrática con el coseno del ángulo doble. ¿Sí? Entonces, de esa parte, por favor, eso les va a quedar a ustedes. Sigan repasando, por favor, este tipo de integrales. Cuando se trabaja con integrales dobles, nosotros acá usualmente se presentan de esta manera. Los integrales dobles usualmente sí se los resuelven con límites de integración, es decir, es una integración definida. Acuérdese qué es lo que debo hacer. Cuando tengo una expresión de esta naturaleza, yo voy primero a integrar desde dentro hacia afuera, es decir, el integral de 0 a 4 de x al cuadrado más y diferencial de x. X aquí es mi variable, por lo tanto y se transforma en una constante para el proceso de integración. Luego de obtener una respuesta, ya saben aquí evaluados entre 0 y 4, voy a obtener otra función, ¿sí? Porque aquí tengo y, una función en términos de y. Luego integro esa función entre los límites de 0 y 2, tal y como me indica acá. Sí, mira, aquí parece diferencial de y. Y van a ver que aparentemente en esto se van a demorar. No, no se van a demorar ustedes al resolver este tipo de integrales. Acuérdense igualmente que la deducción usualmente se la hace o parte de lo que es el análisis de volúmenes, ¿sí? Ya, pero esta parte no está tomada en cuenta. La resolución de este tipo de integrales que son muy fáciles, muy rápidos, esto sí está tomado en cuenta. Entonces vamos, por favor, compañeros. Resolvamos esta integral doble.
Me quedó, profe, 152/3. Ya. ¿Alguien que confirme la respuesta? O a su Sí, vez que nos profe. indique, sí. Pero insisto que nos estamos demorando demasiado. Aquí el primer integral debemos resolverlo con respecto a x, es decir, x es la variable. Entonces aquí x nos quedaría x al cuadrado, ¿no es cierto? Integral de x al cuadrado, x al cubo sobre 3 más xy, evaluado entre 0 y 4. Pero eso es de inmediato. Ojo que esto no necesita, prácticamente ustedes a su nivel, no necesitan sino directo. Acuérdense que no estamos en una clase, porque estando en una clase les dijésemos, tiene que hacer lo uno, lo otro, el paso a paso. No, este es un examen complexivo, entonces usted aquí sí lo hace de manera directa. Evalúa entre 0 y 4, ya sabe que en 0 no hace falta porque 0 para 3 sigue siendo 0 y 0 por y sigue siendo 0. Entonces le va a quedar 64 tercios más 4y, diferencial de y, de aquello el integral de 0 a 2. Aquí tenemos una constante, entonces solamente le añadimos la constante. Sería 64 tercios y más 4y al cuadrado sobre 2, es decir, 2y al cuadrado evaluado entre 0 y 2. Insisto, para el examen complexivo no se necesita el paso a paso. Para sus clases, cuando ya usted esté ejerciendo, que ya mismo con su título, ejerciendo lo que es la docencia en matemática, ahí sí recuerde por favor lo que inclusive mi persona mismo le hemos indicado en cantidad de veces. Por favor, el paso a paso es sumamente importante para que nuestros estudiantes no se pierdan en el camino. Ahí sí, acá no. Y si evaluamos en 0, 0 por cualquier cantidad de 0, 2y al cuadrado, 2 por 0 al cuadrado, sigue siendo 0. Solamente hace falta evaluar en 2. Y por lo tanto, justo lo que nos han dicho los compañeros. La respuesta es 152 tercios. Entonces, si nos piden evaluar un integral doble, mire, muy sencillo. Algún compañero alguna vez me comentaba, pero profe, ¿cómo nos va a poner ejercicios integrales dobles? Si en eso nos demoramos. Y vean ustedes que en realidad eso no se demora 2, 3 minutos máximo en resolver cuando está expresado de esta manera, obviamente, un integral doble. De pronto, para recordarles, refrescarles la memoria, más o menos como que fuésemos nosotros a eliminar signos de agrupación desde dentro hacia afuera. Y dentro, cualquiera del diferencial que se encuentre, hace que la otra variable prácticamente se transforme en una constante. Acuérdese de esos pequeños detalles que podrían eventualmente aparecer dentro de lo que es las preguntas para el examen complexivo. Vamos, uno más. Resuélvalo, por favor. Ya sabe, primero, en este caso, igual vamos a integrar con respecto a x y se transforma en una constante. Pero nosotros vamos a determinar una función en términos de y, ¿sí? Y continuar trabajando. Y ya les voy a indicar el por qué les indico esta situación. Vamos.
Y no hice mal, la carpintería me quedó 12, profe. Ya, perfecto. Mira, esa es la actitud. Esa es No, la lo actitud, que pasa, porque profe, es que, por ejemplo, en los primeros ejercicios, ya las inmediatas, ya tocar volver de ley a recordar, o sea, es que esas mismo ya no, ni me acordaba tampoco, así, por ejemplo, directamente a qué es la cosecante y toda esa parte, entonces, directamente. Entonces, de ley toca repasar primero una repasadita, de ahí sí, ya de ley ya se hace rapidito. Ahí sí. ¿sí? Ya. Resto de compañeros, de acuerdo que encontramos el valor 12. Sí, profe. Sí, perfecto. Ya, bueno, aquí obviamente decimos que podemos trabajar por separado, tenemos nuestra integral interna. Ojo con lo siguiente que vamos a indicarles. Y bueno, aquí como les indicamos, nuestras láminas usualmente son tomadas de las clases que sí vamos un poquito más con detalle, pero ojo con lo siguiente, compañeros. Decimos que esta integral doble es equivalente a la integral, a esa integral simple, pero observe que la función está cambiando, ¿sí? Tendrá muy en cuenta detalles. Y continuamos con la resolución, por supuesto, y decimos que el valor de nuestra integral es 12. Correcto. Ahora, una vez que usted ya resolvió, sí, lo hizo bastante rápido y que es bueno. Acuérdese que estas integrales pueden ser iterados, ¿no es cierto? Si nos acordamos de esa parte, ¿verdad? Compañeros, Las iteraciones, pero ya no me acuerdo cómo era, profe. ya. Aquí, bueno, el ejercicio nos trae de esta manera, en este orden. Es decir, yo primero voy aquí a integrar con respecto a x, luego lo que obtengo mi función, voy a integrar con respecto a y. Pero yo puedo cambiar el orden de los diferenciales, es decir, primero escribir de y luego de x, pero ¿qué más pasa o debe suceder? Cuando cambie el orden de los diferenciales, necesariamente también debo cambiar el orden de mis integrales con sus respectivos límites. Es decir, si escribo aquí primero de y, entonces voy a escribir por fuera el integral de 0 a 1 y por dentro el integral de 0 a 2. ¿Sí? Eso es iterar. Vamos a hacer un proceso reiterado, pero aquí le podemos cambiar el orden. Tenga la bondad de hacer ese trabajo. Y ahora, ¿por qué justamente esta situación? Porque nosotros acá podemos, ¿sí? Bueno, vamos a cambiar el orden. Ojo. En este caso, como le acabamos de comentar, el integral de 0 a 1 del integral de 0 a 2 de 4x más 3 y al cuadrado diferencial de y, diferencial de x. ¿Y cuál puede ser una pregunta? ¿Qué par de integrales son equivalentes? Obviamente, exceptuando el integral que está iterado, que prácticamente es el mismo, únicamente cambiado el orden de los diferenciales y el orden de los integrales. ¿Ya? Tenga la bondad, resuelva tal y como está en este momento esta integral doble. Resuélvanla.
Profe, ya quedó lo mismo. Entonces, para la parte de la iteración, o sea, la parte de la pregunta, ¿cómo se ve? Ya. Obviamente la respuesta no va a cambiar, ¿cierto? Ya. ¿Qué función se generó al resolver el primer integral, el integral interno? 8x más 8. Correcto. Esta integral, 8x más 8, ¿sí? Miren, el integral de 0 a 1 de 8x más 8 diferencial de x. Seguimos resolviendo y es obvio, vamos a encontrar los mismos 12, las 12 unidades. Pero miren, si resolvemos este integral, vamos a encontrar la respuesta que es 12. ¿Cuál es el integral equivalente al integral de 0 a 1 de 8x más 8? Comparemos acá y aquí tenemos la respuesta. El integral de 0 a 2 de 2 más 3y al cuadrado diferencial de y. ¿Sí? Mire, estos dos integrales son equivalentes porque nos genera una respuesta exactamente igual. Únicamente, insisto, miren, hemos cambiado, hemos iterado o cambiamos el orden de los integrales, cambiando también necesariamente el orden de los diferenciales. Y estos dos aparentemente totalmente diferentes, miren, uno con respecto a y, la otra con respecto a x, generan una misma respuesta. Estos dos integrales son equivalentes, insisto, porque recuerde, el integral lo que me indica es un área. Lo que se expresa un integral es un área bajo una curva. Y si los dos integrales tienen el mismo área, sí se pueden considerar eventualmente equivalentes. Mucho más trabajando con integrales dobles. Entonces, mire, usted puede especificar esta situación. Este integral de 0 a 2 de 2 más 3y al cuadrado diferencial de y es equivalente al integral de 0 a 1 de 8x más 8 diferencial de x. ¿Sí? Entonces, esta última parte, por favor, estimados estudiantes, para que ustedes, y bueno, y sigan repasando, por favor, porque en realidad el cálculo integral sí es un poquito largo, un poquito extenso, los contenidos que están previstos en este curso. Pero lo que aquí, sobre todo lo que nos falta un poquito, volúmenes de sólidos de revolución y las otras formas de lo que es integración de funciones trigonométricas. De lo resto, sí es cierto, son aplicaciones, pero son derivadas de lo que fundamentalmente está tomado en cuenta para este examen complexivo. Y listo, no me queda más que agradecerles, estimados compañeros, compañeras, y por sobre todo, recomendarles que sigan repasando, sigan estudiando, de manera que ya de aquí en muy poquísimo tiempo, ustedes ya puedan presentarse al examen complexivo y puedan pasarlo sin mayores dificultades. Muchísimas gracias por la atención a todos ustedes, muy amables, y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. A ustedes muy amables por asistir. Muchas gracias, profe. Hasta luego, Michelle.